Bueno, tal como le prometimos, está con nosotros don Julio Ortega Tous, nuestro economista asesor. Don Julio hace 2 semanas nos prometió que iba a hacer un planteamiento acerca de un tema que está generando mucha atención. Como ustedes saben, el Sistema Nacional de Cuentas Nacionales, que es el que mide el comportamiento de la economía en todos sus sectores básicos, se le introdujo un cambio sustancial. En vez del año base en 1991 para calcular todos los movimientos económicos trascendentes, se tomó ahora el año base 2007. Eso ha traído como consecuencia una revisión y una confrontación de juicios. Don Julio nos prometió que nos traería hoy una visión de un profesional, de un asesor privado que está siempre encima de estos temas. Buenos días, don Julio. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que habría que preguntarle es si usted considera que las bases que se han anunciado ya como componentes de esta nueva forma de cálculo de la economía, de su comportamiento, se ajustan a lo generalmente aceptado. Bueno, lo primero que habría que explicar o considerar es explicarle a la gente qué es el sistema de cuentas nacionales, qué hace el sistema de cuentas nacionales. Correcto. En esencia, el sistema de cuentas nacionales mide toda una serie de actividades y variables de la economía, pero fundamentalmente el producto fundamental, el básico, es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es todo lo que se produce dentro de la economía en bienes y servicios sumados. Para hacerlo bien sencillo, inclusive algunos bienes que no son bienes transables, como el sector financiero, seguros, que no implican realmente valor añadido de mucha importancia, como es las actividades manufactureras, minera, agrícola, etc. En el país, desde que se inició la medición de las cuentas nacionales, que fue en el año 1950, comenzó con un sistema muy primario, muy elemental, en el Banco Central de la República Dominicana, que recién se había fundado en el año 1947. Regularmente, estos sistemas de cuentas nacionales toman un año de referencia para dar el peso que tiene cada sector de la economía dentro del PIB. Correcto. Y darle seguimiento. Y medirlo anualmente. Exacto. En base a una metodología ya preestablecida por los organismos internacionales como es las Naciones Unidas, dentro de América Latina, la Comisión Económica para América Latina, de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, principalmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para el caso de los países más avanzados, y para aquellos que son miembros, como ya lo es la República Dominicana, el Centro de Desarrollo de la OCDE, y así hay otros organismos internacionales especialistas en estadísticas económicas y sociales que asesoran los procesos de medición de esas cuentas nacionales. Nosotros hemos, por lo tanto, hemos tenido varios cambios de lo que se llama el año base. ¿Por qué? Porque se toma un año de referencia por el peso de los diferentes sectores en el Producto Interno Bruto en ese año. Aquí se comenzó en el 50, se cambió el año base en el 62, se cambió el año base en el 70, se cambió después en el 91 y ahora se cambia en el 2007. Hemos sido muy erráticos en cuanto a los cambios que deben ser cada 10 años, es como los censos. Pasamos del 50 al 62, fueron 12, del 62 al 70 fueron 8, del 70 al 91
fueron 21. 21. Influido mucho también por los eventos nacionales. No, por ejemplo. no, Tú no tuviste tiene, la no tiene guerra nada. civil, después tuviste No, un golpe de pero no Estado. tiene mucho que ver porque el periodo 62-70 fue mucho más convulso y se hizo en 8 años el cambio de la matriz. Sí. Sin embargo, el periodo 70-91 fue mucho más estable, vamos a llamar, y se pasó 21 años, tomando como referencia el año base, 1970, hasta el 91. En las estadísticas modernas, yo hice un artículo que le envié a Mozart ayer sobre este tema. En los organismos más actualizados de medición del Producto Interno Bruto consideran que el año base tiene que ser actualizado anualmente para que no haya esos desplazamientos de cálculo. ¿Y Sí, cuáles todos naciones hacen eso? Eurostat, Todas. no, Eurostat, que es el sistema de estadística de la Unión Europea, que mide 28 países. Los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, en fin, hay muchos países, China, que ya tienen un sistema que no cambia el año base, sino que lo actualiza cada año. Pero es un Porque, organismo que hace eso. Un organismo que hace eso. Entonces, esa es la primera referencia, es decir, en el caso dominicano todavía usamos el viejo sistema, porque ¿qué hacen las cuentas nacionales? Miden dos cosas: volumen de producción o precios de producción. Porque son la única forma de tú comparar vaca con oro. Claro, ¿Cuántos dólares te transacciones produce una y financieras con zapatos. Es la única forma de tú tener, es decir, volumen o precios. Entonces, los sistemas de cuentas nacionales y de estadísticas en general, ya en los últimos 25 o 30 años, quienes llevan eso en el mundo entero prácticamente son los institutos nacionales de estadística. No solo en los países muy avanzados, sino en América Latina. ¿Son privados o públicos? Público, completamente público. Son organismos públicos autónomos, Sí. con autonomía funcional, con autonomía administrativa, pero totalmente fondeado, vamos a decir, financiado por el presupuesto nacional. Ese es un paso que aquí debió darse en el año 2006. O sea, pasar del Banco Central. Pasar del Banco Central progresivamente, no quiere decir progresivamente. desmontar a uno y dejar uno en cuero y el otro sin vestir, sino hacerlo progresivamente. Pero desde que se hizo la ley del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hay un mandato. ¿En la misma ley? En la ley hay un En la mandato misma ley, sí. de transformar la Oficina Nacional de Estadística, tomando los servicios estadísticos de otras fuentes del Estado, que no quiere decir anulándolos, que no quiere decir eliminándolos, y formar un gran Instituto Nacional de Estadística que sea la autoridad en materia de estadísticas económicas, sociales y de toda índole. Y en el caso del Banco Central, O sea, eso hay que formarlo. Porque eso no lo tenemos. Sería un organismo autónomo. No se ha hecho. Eso no se ha hecho. No, pero está mandado por la ley del ministerio. Ha habido de resistencia. Ha habido mucha resistencia. Hay algo que es muy importante. En el caso de los bancos centrales como el dominicano, cuya ley le pone un objetivo de inflación como meta única para que la política monetaria mantenga los precios lo más estable posible y una muy baja inflación. Los criterios que lo ha cumplido cabalmente de cumplimiento de su tarea es el resultado de las cuentas nacionales. Sí. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque el Banco Central casi ético.
casi ético. Claro, es el juez y es el parte. Es juez y parte. Él mide lo que él hace, Sí. lo cual no puede ser. No debiera ser. No debiera ser. Porque, Por lo menos porque está hoy en día, aconteciendo. ya hoy en día, con el nivel de desarrollo, con el nivel de institucionalidad que se ha alcanzado, la necesidad de crear ese Instituto Nacional de Estadística y de ponerlo en funcionamiento y de darle la autoridad que tiene, que mida las cuentas nacionales, que mida el PIB, que mida, es fundamental. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2007, el Banco Central hizo un cambio de la matriz Sí. del año base. En lugar de 1991, cambió al año 2007. Y en ese momento, para yo darte un ejemplo, la agricultura, que tenía un peso en el PIB del 91 de 12.5%, En todo el producto. en todo el producto bajó a Bajó a 6.5. Ahora con el recálculo. Sí. Bajó a Miércoles. 6.5. Para que ustedes lo que se ha diversificado la economía, señores. Entonces, el sector servicios, que era 48%, Sí. subió a 56%. Yo lo vi, sí. Es decir, que hubo unos cambios Dramáticos. dramáticos, pero algunos que todavía no reflejan la realidad. Por ejemplo, ¿Cuál? por dice el ejemplo? sector minero, Ah, sí, es verdad. un 2% el Sí. PIB dice que es, Que no es verdad. lo cual no es así. No, solo las operaciones. Que no es Entonces, Pero solo, La Rosario, Óigame, ahorita está oyendo, la ¿eh? Barry sola. solo la barra. con esa base, que tener el Banco cuidado. Central publica este año, 2014, estamos, es decir, 7 años después del cambio del año base, De año base. un recálculo de los resultados del PIB en base a esos precios, a ese año base. Y evidentemente hay unos resultados que son por lo menos sorprendentes, porque la economía del año 2009, que según el propio Banco Central creció 3.5, ahora dicen que creció 0.9. Pero no lo explica eso el Banco Central. Sí, sí lo explica. Bueno, por lo que yo te explica. estoy diciendo. Lo explica, Pero sí. lo explica. Sí, está bien, pero en Perú, por ejemplo, pasó exactamente lo mismo. Cambiaron del año 94 al año 2007 la base. Pero los cambios fueron de centésimas. Mínimo. En vez de ser 5.8, cambió a 5.5 o cambió a un poquito más. Si hiciera 4.3, Aquí los cambió a cambios fueron 4.2. Porque Pero de aquí- 12 a 6 es una aquí cosa, es- en agricultura. ¿Eh? De 12 a 6 es mucho. El Es porque cambio. hubo un salto No, considerable en los porque el servicios. peso de la agricultura ya es menor. Es menor, sí. Y Ya es menor. sí. Es menor. Pero entonces la minería. No es que se haya reducido la actividad de No, de la ninguna manera, agricultura, el peso, es el peso. Sí, es el peso. En el año 2007, que yo creo que habría que hacer. Correcto, Primero, correcto. separar las estadísticas de cuentas nacionales en el país del Banco Central. Debería ser un paso que está además ordenado por una ley del año 2006. Segundo, Óyeme, hacer... te pero advierto una espérate, cosa, déjame cuando se terminar. lo propuso el ministro, ¿Eh? cuando se lo propuso el ministro de Economía, Ajá. lo que quería era llevarse toda la estructura hacia el instituto. Y si a ese hombre tú le ponías, si a ese despacho, tú le ponías el sistema de cuentas nacionales, Espérate, yo no estoy hablando la evaluación de la economía y presupuesto. Escúchame, Pedro, yo no estoy hablando ni de... del Estamos ministro que le hablando de montaba, instituciones. no Estamos estoy hablando hablando de instituciones. de Héctor Valdés, no estoy hablando de personas, estoy hablando de procesos institucionales. Institucionales, exacto. Entonces, segundo factor, crear y fortalecer como única autoridad el Instituto Nacional de Estadísticas. Segundo, cambiar el sistema de cuentas nacionales de la República a un sistema que se actualice anualmente. Correcto. En lugar de esos cambios bruscos que se hacen, porque entre el 91 y el 2007, ¿cuántos años pasaron? Del 91. Tengo 16 años. 16 años.
No, sí, exacto. Sí, de 7 91 más a 9, 16 16. años. 7 más 9, 16. 17 años. Casi 17. Casi Así 17. es. En 17 años. Oye, la cuántas economía, transformaciones. Entonces, una de dos, o engañamos mucho durante el periodo anterior, o ahora estamos recalculando de una forma tampoco apropiada. Porque no puede ser que durante 17 años o 20 años tú te pases con la base ponderada del PIB del año 91 cuando estamos en el 2007. Pero no es solo cambiar de escenario y de actor en materia de quién va a estar a cargo de las cuentas nacionales, porque eso puede darse también si tú traspasas eso a otra entidad y seguimos bajo esa misma óptica de no establecer primero un tiempo. O sea, son 10 años, bueno, 10 años, No, pues vas a volver a tener el mismo móvil vicio. permanente. O hacerlo móvil. Que se actualice Anualmente. cada año, que se Hacerlo actualice cada año. anualmente. Tú tienes que tener un equipo que te Actualizarlo cada actualiza año, sí. anualmente. Sí, eso es lo que te impide entonces llegar a este Llegar tipo de a una cosas. situación Sí, en la cual exacto. sería el absurdo que de 3.5 Sí. pasa a 0.9, que es casi el 400% de diferencia. Sí, Entonces hubo un 400% de diferencia en tiene sentido eso. en el crecimiento del PIB con relación a la cifra que dio el mismo Banco Central. Eso es algo realmente... Bueno, hay una situación también que ahora, por ejemplo, en vez de un 4.2% que creció la economía en el primer semestre, según esa Ahora nueva base, subió. ahora es 7.2. 7.2. 3 puntos porcentuales y le agrega 7.2. en el primer semestre. Es del un año. tema para una buena discusión, realmente. No tanto de la discusión, sino el aspecto metodológico, es decir, cómo se llega ahí y segundo, quién lo hace. ¿Quién lo hace? Porque es que si tú eres un boxeador, el referee no puede ser parte de tu equipo. Sin embargo, tú no pones en duda Si tú que estás, las no, cifras... espérate. Si tú estás, es un principio. No Sí, estoy sí, hablando no, de está bien, dudas está bien. en ningún sentido. Sí, yo sé. Un principio. Si usted hace la actividad, usted no la puede medir usted mismo. Máximo cuando es una Actividad tan expresión cambiante, del desarrollo nacional. Y es muy cambiante, por cierto. Y del desarrollo nacional, que pudiera haber tentaciones. Sí, es natural, sí. Tentaciones en ajustar. Bueno, pero esa ha sido la práctica. Decía Mark Twain, Sí. que fue un gran escritor y un personaje fundamental de la cultura de los Estados Unidos en el siglo XIX, que habían 3 tipos de mentiras. La mentira a secas, las medias mentiras y Sí. las estadísticas. ¿Y las estadísticas? Las Oye, pero ve acá. Pero, Así mismo es. pero, Y Por la interpretación, y- Pedro. ¿eh? Tú, por la interpretación, no de las estadísticas. claro, Por cómo porque se es que se interpreta. manipulan. Porque se manipula. Se manipulan. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí. El 20% de las personas mueren por ser fumadores. correcto. Entonces el 80% no muere por ser fumadores. Aunque fumen. Sí. No fuman. No No, fuman. y aún fuman. cuando fume. Pero no Sí. mueren porque No mueren por ser fumadores. No mueren por ser 20 mueren por fumar y 80 no mueren por fumar. No mueren por Lo fumar. que quiere decir que la mayor población del mundo no muere por fumar. Sí. Y eso quiere decir que fumar no es tan malo. entonces. Exactamente. Eso sí le gustó al caballo. No, pero tú te ríes. Tienen que Pero es cobrar una interpretación Pero interesada. la No, interpretación. pero es lógica también. Es lógica también, sí. Sí. Por eso decían que la estadística es la primera ciencia inexacta, en vez de ser una ciencia exacta. Entonces, Hasta ahí la de ¿hacia dónde 45 vamos? Mira, tenemos. vamos a organizar Pero ahí- vamos a organizar la idea. Faltan ¿Hacia 7 dónde vamos? minutos. Tu propuesta es la siguiente. No, mi propuesta no, mi consideración. Tú consideras, y propuesta también, porque no, No, puede ser una ahora, propuesta, Julio. pero tú tienes aval para proponer algo Sí, así. yo la puedo tener, pero- Lo primero es cumplir con un mandato que hay. El comandato De la ley, el punto. mandato de la ley, sí. Mandato de la ley. Que es crea el una- Ministerio de divinidad Economía, que tenemos Planificación nosotros, que y Desarrollo. Aquí existen muchas leyes y no se cumplen. Bueno, mandato de la ley. Ahora Yo yo le digo, pregunté al cuando tú director de la ONU, que el traspaso ¿por qué sea ahora? de forma
en forma progresiva. Para no desmantelarlo. Para no desmantelar, correcto. exacto, que Plan, sea sí. en forma progresiva. Y tercero, que las mediciones se hagan que la metodología se aplique en una actualización del año base anual, todos los años, Julio. como hace Eurostat, Exactamente. como hace el Servicio de Estadística de la Unión Europea. Ahora, Julio, Pero por en ahí un vuelve a país- iniciar el Porque tema. no tienen que actualizar, todos los años se actualiza. ¿Cómo que dice? Julio, en un país donde, Mira, pero vamos a explicar Hay una eso, el tradición. artículo a partir de esos tres enfoques, de esas tres propuestas, y vamos a poner Julio, una idea. en un muy país bien. que hay una tradición de los gallos, ¿De qué? De de los los gallos. gallos, cada gallo quiere ser un gallo cuando tú lo pones en su rejón, Ah, no, sí. y desde que se acerca uno a lo que hace Dos gallos que... mismo reloj. No, Entonces, pues no. tú has pensado también en la solemnidad que eso implica, Solemnidad. porque estamos hablando de las cuentas Sí, nacionales, solemnidad. la solemnidad que eso implica, No, pero los solemnidad temperamentos, es un entierro, algo así, la pero- estabilidad, pero porque el no para Banco la Central, estadística. el Banco... Querrá decir la seriedad. Sí, no, y La solemnidad, seriedad, y solemnidad que eso implica, porque tú no ves un técnico del Banco Central que habla porque otro quiere, No, eso no. porque tiene hay un protocolo que tiene Pero que ¿quién te ha someterse. dicho a ti que Hay un protocolo. No, lo que te quiero es que si tú instituto- has tomado en cuenta lo que eso implicaría, porque aquí hay gente que entiende que avance, Lo que pasa es que el Banco Central, por su propia naturaleza, Sí. es mucho más sobrio Sí. en el manejo de ¿Más las sobrio que informaciones quién? que otras entidades. No, ya Es ha una sido- entidad, Sí. pero- Por ejemplo, que planificación, digo Claro. yo, No, espérate, que una entidad que no existe. mucho más sobrio. Que una entidad que no existe. Pero planificación. Pero perdón, Pero vamos a una hablar entidad entonces que del no cuadro existe. Banco Julio, Central. ¿qué fue lo que te dijo el director de la ONU? Julio, vamos a hablar de eso. Oigan esto. Claro, que se Oigan comporte esto, así. jóvenes, que es Con importante menos- para tener una idea de lo Julio, que está vamos a hablar pasando. así de otra entidad Con que se menos- comporte así con ese Oye, criterio. Julio, ¿qué te Con dijo menos el director sesgo de la ONU político? cuando Sí. tú le dijiste, ¿por qué no se ha hecho? Cuando tú le preguntaste. Dijo, hay mucha resistencia. Ah. Ya, Esa resistencia me vencieron, dijo. ya veo. Bueno, yo sí. Pero no se puede resistir a cualquier cosa menos a la ley. Julio, ¿por qué tú crees? No, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, gran parte de mi actividad profesional la desarrollé casi 10 años en el Banco Central. El Banco Central en este país sufrió un proceso de deformación, de atrofia. Era como un elefante con un pedazo de totuma, con una... Es decir, se le fueron añadiendo actividades que no son propias de un Banco Central. Desarrollador del turismo, desarrollador de Hubo zona la franca. infraestructura y FIDE, Banco de Fomento. Sí, así fue. inversores de turismo, promotores de turismo. Manejador Ay, sí. de la deuda externa. Miércoles. Supervisor del sistema bancario. Sí, se fue. atrofió eso, sí. Entonces, todas esas actividades ha sido un proceso de más de 20 años Para Irla ir desprendiendo de eso. para irla desmontando. Para ir desmontando así. Sí. Por ejemplo, Hacienda no manejaba aquí la deuda. Yo fui subdirector del Departamento de Deuda Externa en el Banco En el Central. Banco Central. Así fue que yo entré al Banco Central. Y el banco era el que dirigía la política de endeudamiento del país. Pero que eso es una actividad fiscal, no una actividad Así de, es. de un monetario. organismo Sí, monetario. monetario. ¿Por qué se hizo ahí? Porque una estructura que pagaba buenos salarios, que tenía buenas relaciones internacionales. Una de deformación. autoridad, y Bueno, sí. Eso se normalizó ya hace casi 10 años. Con lo mismo, en el año 92, 93, 94, cuando se discutió el Código Monetario en aquel momento, hoy ley 1991, monetaria, perdón. se transfirió el departamento financiero casi completo del Banco Central, se transfirió a la Superintendencia de Banco. ¿Por qué? Porque a la superintendencia, el modelo dominicano de supervisión bancaria es en una entidad autónoma distinta del Banco Central que se llama Superintendencia de Banco. Y ese proceso yo también lo viví. Y fue que no, tuvieron que irse todos los inspectores, todo la división de Se inspección. cruzó a la superintendencia. Se fue a la Se fue para superintendencia, pero sí. fue una decisión. Me acuerdo que en aquel momento Luis Toral, que era el gobernador, dijo, no, esto es una decisión política, se van todos, porque no querían. No, y aprobada por el presidente de la República. Porque eso también era importante, la voluntad del El presidente. presidente de ese momento no entendía mucho de eso. Él dijo, sí, Llévate haga de lo que eso. usted quiera. Lo mismo pasó con el manejo de la deuda, ya en la administración del presidente Fernández.
con la banca de fomento, tras el traspaso de FIDE Infratur todavía está en proceso, sí, en proceso, al banco de la vivienda, sí, al BNB, que ahora se está transformando en banco de exportación. en banco de exportación, sí, sí. Lo mismo tendrá que pasar con las estadísticas económicas. Sí. Y como Tiene tú que lo haber dices, un un proceso. Un organismo momento, sí. autónomo. Llegó el momento, Julio. Llegó hace tiempo. Para iniciar Ah, el bueno. proceso. Llegó hace 7 años, Muy en bien. el 2006. Yo creo Está que sí. está interesante. Ustedes saben que en México se creó en Argentina, tremenda polémica, porque el Instituto de Estadística tiene su sistema de cuenta nacional y el Banco Central también. Y entonces cada cual da su versión. Pero Los el oficial es el del Instituto de Estadística. Pero el oficial es del Instituto mí no de me gusta Estadística, eso. que es una Yo te dije dependencia lo de los también gallos. A mí no pública. me gusta la dispersión, me gusta que una entidad y ya. Una. Sí. Una. No, Para lo que no vayan pasa... a copiar aquí perdón. ahora a pretender No. Ahorita los gallos. repartiendo lo que sí chichito te y puedo partirlo decir, por la mitad. lo que sí te puedo decir es una cosa. Exista o no exista un Instituto Nacional de Estadística que sea el que concentre todas las mediciones económicas de forma profesional, que no es de un día para otro, eso es un proceso El que banco sigue llevará haciendo 5 o su- 6 años. Los bancos centrales tienen hacen su ejercicio. hacen sus sus mediciones. mediciones, correcto, claro. ya, Al margen para de su eso, consumo. para su Ya, consumo. ya. Eso no se Exacto. tiene que desmontar. Correcto. Exactamente. Óigame, Eso esa es la está- solución. Pero que la cifra oficial del país Que se le dé al esté país. en el Muy Instituto de bien. Estadística. ¿Usted ve que llegamos a una Excelente, conclusión? excelente, muy Finalmente, qué buen ejercicio, Julio, Muy te lo bueno. agradecemos. No, y me da Porque una la idea verdad para es yo que eso ha salirme creado de la su pata, polémica, como mucho celo. El Banco Central no ha querido realmente facilitar las cosas. Eso es cierto. Eso es tradición. Eso es Y la- tradición también de la institución. sabes, yo Eso te viene voy de a muy decir- lejos. Pero la solución que ofrece, Julio, que es la que opera en muchísimos Formidable, países, sí. es formidable. El Banco Central puede prestar algunas estructuras mínimas necesarias No, las del que ellos sistema, las que ellos Hacer sus decidan, mediciones pero internas. esa responsabilidad debe pasar ya a una Sí. entidad que sea independiente, Autónoma. autónoma, que depende, bueno, en este caso, por cierto, depende del Ministerio de Economía, Planificación y No, Desarrollo. es autónomo. Digo, en Está en la ley, pero no depende del ministro. no depende del ministro. No, pues así sería mucho mejor. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Ya le hemos robado un poquito de tiempo a Lalo, que está ahí. No, vámonos con Lalo de una vez y después bajamos. Lalo, dele para adelante. ¿Qué pasó? ¿Ya los piratas confirmaron su posibilidad? Están cerca, Ajá. están cerca, Mierda, aquí pero de no, esto me todavía va. no es oficial. Ellos están, de hecho, si la temporada terminase hoy, ellos jugarían el partido que define el comodín